Hola y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a tratar un tema que, bueno, sobre el papel, suena a la cosa más burocrática, gris y monótona imaginable. Hablamos del mundo de las auditorías internas y los sistemas integrados de gestión. Ya suena montañas de archivadores, ¿verdad? Normativas interminables y formularios llenos de casillas. Exacto, suena a eso. Sin embargo, al sumergirnos en los manuales de formación que hemos utilizado hoy como fuentes, manuales diseñados para entrenar a futuros auditores internos, la realidad que emerge es completamente distinta. Totalmente. Es fascinante ver que una auditoría tiene muchísimo más en común con, digamos, la investigación de un detective de homicidios y la psicología del comportamiento que con una simple revisión contable. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. No vamos a enseñar a rellenar formularios, ni mucho menos. Vamos a desgranar esas tácticas de interrogatorio, esas técnicas de rastreo de pruebas y, bueno, la intrincada psicología que usan para descubrir cómo funciona realmente una organización a puerta cerrada. Claro, porque la percepción general suele reducir la auditoría a un trámite de castigo, pero la literatura técnica muestra que no trata de perseguir el papel perfecto, trata de analizar a las personas, desentrañar los comportamientos corporativos y ver la distancia que existe entre lo que una empresa dice que hace y lo que verdaderamente hace en la oscuridad de su rutina diaria. Vale, vamos a desgranar esto, porque antes de ponernos la gabardina de investigador, necesitamos entender el escenario del crimen. O sea, ¿por qué? ¿Por qué una empresa se somete voluntariamente a un nivel de escrutinio tan microscópico? Es una buena pregunta. Porque diseñar e implantar un sistema integrado de gestión, un SIG, que abarca calidad, medio ambiente y seguridad laboral, cuesta muchísimo dinero. Nadie hace esto por amor al arte. Desde luego que no. A ver, el altruismo rara vez es el motor principal en el mundo corporativo. Los textos detallan motivos estratégicos de mucho peso. El primero es la competitividad más cruda. Ya, el mercado puro y duro. Eso es, existen mercados enteros y licitaciones públicas gigantescas a los que una organización ni siquiera puede presentarse si no demuestra con certificados un compromiso férreo con la ecología y con sus trabajadores. Es un filtro de entrada. Claro, si no tienes el sello, te quedas fuera. Exacto. Además, está la necesidad de evitar multas catastróficas por incumplimiento legal. Y bueno, el acceso a subvenciones. Pero el factor económico y humano más crítico que señalan los manuales, fíjate, es la reducción de la siniestralidad laboral. O sea, los accidentes. Sí, un accidente en la fábrica no se trata solo como una desgracia personal, que lo es, sino que operativamente se clasifica como un fallo crítico y carísimo de la estructura del sistema. Vale, para que nos hagamos una idea mental, pensemos en una organización compleja como si fuera un cuerpo humano, ¿no? Ese sistema integrado de gestión sería el equivalente al sistema nervioso central que dicta cómo debe moverse cada músculo. Me gusta esa analogía. Y entonces la auditoría interna sería un chequeo médico preventivo y muy riguroso. A ver, seamos sinceros, nadie va al médico por puro vicio, para que le saquen sangre o le regallen por su dieta. El objetivo es detectar que el colesterol está por las nubes hoy antes de que provoque un infarto a los 50 años. Pues lo fascinante de esto es que esa misma analogía del colesterol desmonta el mayor mito de la profesión. Las auditorías son fundamentalmente herramientas de diagnóstico para la mejora continua. No son tribunales para buscar chivos expiatorios. Claro, no buscan castigar, sino prevenir. Exactamente. Ahora bien, el nivel de rigor depende de quién necesite confiar en los resultados. La documentación marca 3 tipos de auditoría. Si la empresa solo busca mejorarse a sí misma, hace una auditoría de primera parte, la interna. Que es la que nos ocupa hoy, ¿verdad? Eso es. Luego, si van a firmar un contrato millonario con un proveedor y se juegan su dinero, hacen una de segunda parte para vigilar a ese proveedor. Y si lo que necesitan es que el mundo entero se fíe de ellos, hace falta una de tercera parte, con una entidad certificadora externa. Pero volviendo a la consulta del médico, a la auditoría interna, aquí es donde se pone muy interesante. Porque si la auditoría es ese chequeo médico, necesitamos un doctor que diga la verdad cruda, ¿no? Alguien que no tenga motivos para dorar la píldora. Y por eso los manuales construyen el proceso sobre 2 pilares inquebrantables. El primero es la independencia. El auditor no puede tener conflictos de interés ni responsabilidad en el área auditada. Y el segundo pilar, supongo que son las pruebas, ¿no? Sí, el enfoque basado en la evidencia.
Todo hallazgo debe ser verificable, nada de intuiciones. Vale, pero espera, porque hay una contradicción brutal. Si hablamos de auditorías internas, estamos hablando de empleados de la propia compañía evaluando a sus compañeros. ¿Cómo diablos puede alguien ser independiente y objetivo si está auditando a la misma empresa que le paga el sueldo? Es complicado, ¿sí? O sea, es como pedirle a tu cuñado que critique tu tortilla de patatas mirándote a los ojos. Por muy profesional que intente ser, la tendencia humana es ser amable o evitar el conflicto. Hay un sesgo enorme. Bueno, esto plantea una pregunta importante. Revela el punto de mayor fragilidad del sistema. La literatura aborda este sesgo. Digamos, el sesgo de la tortilla de patatas. Muy de frente. La solución es el diseño minucioso del programa de auditorías mediante evaluación cruzada. Auditorías cruzadas. O sea, que se intercambian. Eso es. Para evitar que el cuñado pruebe la tortilla, se organiza un intercambio. El responsable de calidad de la fábrica de Madrid viaja para auditar la planta de Barcelona, o la ingeniera de diseño evalúa al departamento de compras. La regla inviolable es que nadie audita su propio trabajo. Ya, porque el cerebro humano ignora sus propios errores de rutina. Pero aún así me sigue pareciendo un terreno resbaladizo. Al final todos llevan la camiseta de la misma empresa. ¿Qué impide que hagan la vista gorda en una especie de pacto de no agresión? Ahí radica la importancia del segundo pilar, la evidencia. Al familiar le pregunta si la comida está buena, y su respuesta es subjetiva. El auditor no pregunta si la gente trabaja bien, exige registros firmados, comprueba los certificados de calibración, pide los albaranes. La subjetividad desaparece cuando hay un rastro de papel. Vale. El papel no miente. Exacto. Y para recolectar esa evidencia, el ciclo vital de la auditoría tiene 3 fases. La preauditoría, que es la planificación y avisar a los departamentos con antelación. Luego, la auditoría en sí, el trabajo de campo. Y finalmente, la posauditoría, un seguimiento para comprobar que los fallos se corrigieron. Un momento. Frena ahí. ¿Se avisa con antelación? Sí, claro, es un requisito. Pero a ver, si el objetivo es ver cómo funciona realmente la empresa, avisar de que el auditor llega en 3 semanas parece una invitación a que escondan los cadáveres en el armario. Tienen un mes para limpiar todo, falsificar firmas y fingir que son perfectos. Ya es la reacción instintiva al leerlo. Pero un sistema de gestión integrado no es una habitación desordenada que recoges en una tarde. Hablamos de años de trazabilidad operativa. Si un procedimiento exige registrar la temperatura de una cámara 3 veces al día durante 6 meses. Ah, claro. Inventarse 6 meses de registros a mano en un fin de semana. Es materialmente imposible hacerlo sin dejar rastros masivos de falsificación. Avisar elimina el factor de emboscada, que solo genera pánico, obliga a la organización a demostrar la solidez de su sistema a largo plazo. Ese razonamiento tiene sentido, la verdad. Descartada la emboscada, queda el trabajo de campo empírico. Llegados a este punto, la documentación deja de ser un tratado de administración y parece un manual de criminología. ¿Cómo se saca toda esa información a la gente? Pues la primera maniobra de ese trabajo de detective ocurre antes de hablar con nadie. Es la revisión documental inicial. El auditor absorbe los manuales, organigramas y procedimientos operativos estándar. ¿Cómo leerse el mapa del tesoro? O como leer el guión de una obra de teatro antes del estreno. Si el manual dice que un protocolo requiere la firma de 2 gerentes y al revisar el organigrama resulta que solo queda un gerente en la plantilla, el auditor ya sabe que la obra no va a cuadrar. Ostras, alguien va a tener que improvisar cuando suba el telón. Exacto. Ha encontrado una grieta en el sistema sin haber pisado aún las instalaciones. Y una vez localizada la grieta, llega el momento de la verdad, de confrontar a los actores. La técnica reina, según los manuales, es la entrevista. Y aquí volvemos a la analogía del detective. Sí, pero olvídate del poli malo de las películas. Claro, en el cine vemos al detective agresivo que acorrala al testigo, le grita y exige respuestas de sí o no. En la vida real, si haces eso, el testigo se pone a la defensiva o te miente a la cara. El investigador letal es el que te ofrece un café, se relaja y te deja hablar para que tú solo reveles cómo funciona la operación. Pues las técnicas de comunicación para los auditores calcan esa figura. Las técnicas positivas buscan desarmar la tensión. Los mejores amigos del auditor son los pronombres abiertos. ¿Cómo se procesa esto? ¿Por qué se usa este material? ¿Cuándo se autoriza la salida? Preguntas que no se pueden responder con un simple sí o no. Exacto. Obliga al auditado a construir una narrativa. Y justo en el pico de esa explicación, el auditor desliza la táctica definitiva. Una palabra
educadísima, que destroza cualquier ficción. Enséñeme. A la evidencia dura. Y ojo, la observación no se detiene en el papel. Mientras el empleado busca el documento, el manual instruye al auditor a leer el lenguaje corporal y paralelo. Lenguaje paralelo. Sí, los movimientos son rápidos y seguros, demostrando que conocen el sistema. O hay sudor frío, miradas de socorro a los compañeros y un titubeo que huele a que es la primera vez que abren ese cajón en un año. ¿Qué tensión? Y supongo que eso no se puede anotar como un fallo oficial en el informe, ¿no? No, claro, no puedes poner que el empleado sudaba, pero dirige tu intuición hacia dónde debes escarbar a continuación. Por el lado opuesto me ha llamado mucho la atención la lista de prohibiciones. Se veta por completo azar preguntas cerradas, de sí o no, o lanzar ráfagas de 3 preguntas seguidas porque la mente humana bajo presión solo contesta a la más fácil y olvida la peligrosa. Pero hay un error de novato, una técnica negativa muy común, que es fascinante: responder a tus propias preguntas. Ah, ese es el fallo clásico por culpa del ego. El auditor hace una pregunta técnica. El empleado duda un segundo de más. Y el auditor, por impaciencia o por querer demostrar que domina el tema, rompe el silencio. Dice, aquí para calibrar supongo que usáis el medidor láser rojo, ¿verdad? Y le regala la respuesta. Le regala la coartada total. El empleado asiente y dice, sí, por supuesto, el láser rojo. En ese instante la auditoría ha fracasado, porque nunca sabremos si realmente sabían usar la máquina. Es pura psicología. Igual que la prohibición de criticar o entrar en discusiones. Si el auditor se pone superior y reprende a un operario, la comunicación se corta. El operario se retrae, esconde los errores bajo la alfombra y el problema raíz se queda a oscuras. Totalmente. Además, el tiempo es un factor que no permite lujos emocionales. El detective escucha, pero tiene que inspeccionar la escena del crimen a contrarreloj. Los manuales hablan de 2 metodologías de rastreo de campo. A ver, cuéntame. La primera es inmersión profunda, conocida como muceo en un sitio a fondo. El auditor entra en un departamento, por ejemplo el laboratorio, y examina absolutamente todo ahí. La segunda es seguir la pista, que es pura trazabilidad. O sea, coger un hilo y tirar de él. Eso es. Sigues un pedido, cualquiera de un cliente, desde el correo de entrada, la compra de material, el empaquetado, hasta el albarán del camión. Lo ideal es combinar ambas metodologías, y durante esa caminata se revisa físicamente todo, ¿no? El orden y limpieza, que es un espejo de la disciplina de la empresa, se observa si el personal está cualificado manejando máquinas, las calibraciones, cómo se almacena el material. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? ¿A qué te refieres? Pues imaginas una fábrica gigante con miles de procesos, empleados y documentos y un auditor que tiene 3 días. La documentación advierte sobre la tiranía del tiempo, cómo decide un auditor en qué madriguera de conejo meterse y cuál ignorar sin el terror de pasar por alto un fallo crítico. Pues la respuesta a ese dilema existencial no está en el volumen, sino en la evaluación de la gravedad. Las instrucciones dictan seleccionar una muestra representativa. Pero ojo a esto, advierten expresamente, no establezca porcentajes fijos. Eso es contraintuitivo. El cerebro siempre busca revisar el 10% de todo por justicia matemática. Pero en auditoría eso es un riesgo brutal. Auditar el 10% del empaquetado de tornillos, que es inofensivo, te consume 4 días y no aporta nada, pero auditar solo el 10% del protocolo de residuos tóxicos, que se hace poco, es una negligencia temeraria. La muestra representa lo catastrófico que sería que algo saliera mal, no la cantidad. O sea, una evaluación de riesgo puro. Hay que tener mucha disciplina para no distraerse. Requiere una concentración de hierro. Por eso la regla es no se enfoque en trivialidades. Es muy tentador encontrar un error ortográfico en un formulario y tirar de ese hilo, porque te da una victoria fácil. Pero mientras pierdes el tiempo ahí, el sistema principal puede estar colapsando. Hay que apegarse a la muestra decidida en la fase previa. Todo esto crea un verdadero juego del gato y del ratón. Pero lo más curioso es que los manuales también dictan las reglas no escritas para los que están al otro lado de la mesa. Hay auténticos consejos de supervivencia para los auditados. Sí, es un ecosistema con fronteras muy delineadas. Para el auditor, la línea roja es no personalizar el fallo. Nunca debes decir lo has hecho mal o eres un incompetente. Claro, eso ofende. El lenguaje debe ser quirúrgico.
El procedimiento no se cumple de acuerdo al apartado 4.2 del manual. Una táctica de desescalada brillante es redactar las no conformidades, los fallos graves, copiando literalmente frases de la norma ISO. Usar la jerga burocrática como escudo. Suena árido, pero despersonaliza el conflicto, elimina la fricción de los egos. Ya no es tu opinión contra la mía, es lo que exige el párrafo 7.1 de la norma. Y ahí se acaba el debate. Pero la guía de supervivencia para el empleado auditado es casi cómica por su franqueza. Exige cortesía y puntualidad, claro. Pero luego subraya una directriz que parece de abogado penalista. No facilitar las no conformidades. Exacto. O sea, bajo ningún concepto debes inmolarte voluntariamente o confesar los desastres del departamento antes de que el auditor los descubra por sí mismo. Se exige ser colaborativo y transparente al responder, pero de ninguna manera tienes que hacerle el trabajo al investigador. Es que es el equivalente corporativo a la advertencia policial de los derechos Miranda, ¿verdad? Responda estrictamente a lo que le pregunten, y ni una palabra más. Si el auditor pregunta la hora, tú dices, son las 5, y te muerdes la lengua para no añadir, son las 5 y llegué tarde porque se ha inundado el almacén clandestino del sótano. Si conectamos esto con el panorama general, estas reglas no son para engañar. Existen para nivelar el terreno de juego. Convierten la auditoría en una evaluación objetiva y profesional, evitando que degeneren en una caza de brujas o en un confesionario donde la gente se derrumba. Ya veo, mantienen la cabeza fría. Se trata de buscar la evidencia, contrastarla con la norma y registrar el desvío. Nada más. Y fíjate, para alivio del auditor, su trabajo termina cuando firma el informe. Él no tiene que resolver los problemas. Volviendo al médico, te da los análisis con el colesterol alto y te dice que cambies, pero no te cocina el brócoli por las noches ni te saca a correr por las mañanas. La cura es responsabilidad de la dirección. Así es como se mantiene la independencia a largo plazo. Llegando al final es evidente cómo cambia la perspectiva. La auditoría interna deja de ser un peaje de casillas aburridas y se transforma en un ejercicio increíble de psicología aplicada y búsqueda de la verdad objetiva dentro de una empresa que, por naturaleza, va a intentar ocultar sus vergüenzas. Y comprender este mecanismo es una habilidad invaluable hoy en día para quien nos escucha. En un mundo lleno de desinformación, saber separar lo que alguien dice que va a hacer de lo que realmente puede demostrar con evidencias es crítico, ya sea en una multinacional o gestionando un proyecto vecinal. Totalmente. Por eso, para cerrar, nos gustaría dejar una idea provocadora para que la audiencia reflexione. Si estas técnicas, hacer preguntas abiertas, basarse en evidencias comprobables, no personalizar los errores ajenos y evitar discusiones de ego, si esto funciona tan increíblemente bien para descubrir la verdad y curar sistemas en el frío mundo corporativo... ¿Qué pasaría si lo aplicáramos fuera? Exacto. ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones o los debates sociales tan polarizados que vemos hoy si todos adoptáramos esa estricta mentalidad de auditor en nuestra vida diaria? Queda la idea flotando para pensarla. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.